Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Cuidar el aire es cuidar nuestra respiración. Hay una gran responsabilidad colectiva para mejorar la calidad del aire, que no solo beneficia nuestra salud, sino también contribuiría a combatir el cambio climático. La contaminación del aire representa un importante riesgo medioambiental para la salud, tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo. Hagamos un lugar diferente donde nuestro medio ambiente vamos a cuidar. Sumamos con los bosques más verdes, con las flores y el agua, sin contaminar. Nuestro oxígeno, para que haya progreso no hay que destruir. Nuestro oxígeno, con un mensaje de amor para ti. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Nuestro Oxígeno y bienvenida, Marian. Carlos Alberto, muchas gracias. Un saludo cordial para usted y para todas las personas que nos escuchan. Qué importante es hablar de lo que está ocurriendo y que está siendo muy notable, el aumento de las olas de calor y su relación con la contaminación del aire, la calidad del aire a causa de esto, por supuesto, del cambio climático, pues ambos factores por separado ya reconocemos que son muy dañinos para la salud de las personas, y recientemente les quiero compartir que un nuevo estudio ha descubierto que de manera conjunta pues pueden llegar a ser mortales. Concretamente, un equipo de investigadores de la Universidad del Sur de California, USC, en Estados Unidos, ha llevado a cabo un estudio durante 6 años con el objetivo de arrojar un poco de luz sobre los riesgos que tiene la calidad del aire y la temperatura en la salud de las personas. Pues esta investigación se ha publicado en el American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine y ha descubierto que en comparación con los días sin condiciones extremas, pues los días de calor extremo conllevaron a un aumento del 6,1% en el riesgo de muerte. Además, en los días de contaminación atmosférica extrema, pues las muertes eran un 5% más probables. Sin embargo, los días en que se juntaba, esto es muy interesante, Carlos Alberto y oyentes, el calor extremo y la contaminación del aire, pues las cifras de muerte aumentaban drásticamente en un 21%, lo que los expertos califican como un efecto sinérgico que casi que duplica el impacto de las exposiciones individuales combinadas. Y estudios anteriores ya habían examinado cómo el calor extremo y la contaminación del aire influyen por separado en el riesgo de la mortalidad y cómo cada uno pues varía con el otro. Es importante destacar que este estudio es el primero en utilizar un nuevo enfoque para estudiar qué sucede, qué pasa cuando coinciden ambos factores. Estamos hablando aquí del calor extremo y la contaminación del aire. Y para llevar a cabo el estudio, los investigadores pues estudiaron todas las muertes que se produjeron en California entre el año 2014 y 2019, siendo un total de más de 1.5 millones de datos, y posteriormente pues obtuvieron datos sobre temperatura de calidad de aire y partículas finas, que son las partículas diminutas de las que tanto se habla cuando se habla del tema de la calidad del aire, de las cuales hablaremos más adelante, de contaminación en el aire, y pues que se sabe que esto causa problemas de salud, especialmente en la parte respiratoria. Y después trataron de vincular estas muertes con las condiciones ambientales locales en función de la dirección de la casa del individuo, de las personas, y con esto lograron comprender los efectos de esta exposición que es mortal.
Y después de utilizar estos datos sobre temperatura y niveles de contaminación del aire, pues los investigadores clasificaron cada día en una de 4 categorías: sin exposición extrema, solo calor extremo o solo contaminación del aire, o contaminación del aire extrema o calor extremo. Y en los días con calor extremo y contaminación del aire, pues este riesgo de mortalidad aumenta el 21%, y estos hallazgos que hacen los expertos asustan, porque según vieron los científicos, en los días de exposición extrema las personas mayores de 75 años se enfrentaban a un riesgo significativamente mayor, porque en las personas que no son adultos mayores el riesgo es del 21%, pero con los adultos mayores esto aumenta a un 36,2% de mortalidad, mientras que las personas, Carlos Alberto y oyentes, pues estuvieron expuestas a un calor extremo, pero también a una contaminación atmosférica que era relevante en aquel momento. Y pues los expertos creen que son necesarias medidas de intervenciones, pero también de protección para ayudar a las personas, a las comunidades, y los sistemas de atención médica se deben preparar para el clima extremo y minimizar estos daños potenciales que conllevan a la muerte. Caramba, preocupante las estadísticas y los estudios que realizan los científicos a través de monitores que miden la calidad del aire. Ya esto se volvió muy común en los diferentes países. Las diferentes autoridades ambientales pueden medir la calidad del aire. Pero en las ciudades parece que nos hemos acostumbrado a respirar un aire que no está limpio. El smog, por ejemplo. Los autos, desde su creación, que fue una creación primero eléctrica, pero luego se popularizó el vehículo a combustión interna, funcionando con combustible fósil, pues se volvió una costumbre y no pensamos en ningún momento que todo ese CO2 se iba a exceder con el tiempo. Hoy estamos regresando a la primera creación del auto, que fue eléctrica. El auto eléctrico no es nuevo y es una posible solución. Sin embargo, se habla del vehículo de hidrógeno, precisamente para cuidar el aire que respiramos. No solamente es necesario conservar la naturaleza, sino también en las ciudades donde estamos muchas veces en hacinamiento humano, muchos seres humanos, muchos vehículos, muchas industrias, y allí nos acostumbramos a respirar un aire que no está limpio. El aire ambiental contiene partículas invisibles. También hay otras visibles. Vemos el aire azul del smog y sin embargo, pues seguimos respirando. Son partículas visibles, productos químicos y bacterias, entre otros. Nuestro cuerpo se ha adaptado para lidiar con algunos de estos contaminantes. Nuestra anatomía, desde la nariz y la boca, y varios conductos por los que pasa el aire para llegar a la parte interna de los pulmones, donde se produce el intercambio de oxígeno y la eliminación de dióxido de carbono. Actúa como un filtro de aire mecánico. Pese a ello, varias partículas y gases que componen lo que llamamos contaminación del aire llegarán a la parte interna de los pulmones. Así no seamos fumadores. Carlos Alberto, un caso de éxito, un caso para aplicar, y sobre todo aquí lo que se ve es voluntad. El país redujo la cantidad de partículas dañinas en el aire un 40% entre el 2013 y el 2020, según el informe presentado en junio por el Instituto de Política Energética EPIC de la Universidad de Chicago, que realiza mediciones satelitales. Y es el mayor descenso de polución en el ambiente en un país en un lapso tan corto, y también al borde casi que, Carlos Alberto, de la muerte, porque lo que veíamos de las fotos de China 2013, 2012, incluso hasta 2014, 2015, era una nube completamente de humo, y allá veíamos a la gente con mascarillas.
Pues resulta que de hecho a Estados Unidos le llevó 3 décadas alcanzar un objetivo similar desde la histórica Ley del Aire Limpio, que esto se llevó a cabo en 1970. Resulta que China en el año 2013, cuando la contaminación del aire en el país asiático pues alcanzaba los niveles extremos, registró un promedio de 52,4 microgramos por metro cúbico de partículas contaminantes PM2.5. ¿Esto qué significa? Que el aire estaba 10 veces más contaminado que el límite recomendado por la Organización Mundial de la Salud en la actualidad. Así que las partículas finas de PM2.5, que son estas tan delgaditas o más delgaditas que un cabello, que provienen de la combustión de materiales, de los combustibles fósiles, pues son muy dañinas para la salud por su alta capacidad de penetración en las vías respiratorias. Así que en aquel momento Pekín experimentó lo que llamamos un airpocalipsis, casi que el apocalipsis, pero por el aire, y con eventos de contaminación extrema, pues que concienciaron a la gente sobre el problema, pero también al gobierno, y ante la gravedad de esta situación, el gobierno chino declaró la guerra a la polución del aire. Así que a finales de 2013 activó el famoso Plan de Acción Nacional de Calidad del Aire para reducir la contaminación en un periodo de 4 años con un generoso presupuesto de $270.000 millones, a los que se le sumaron otros $120.000 del Ayuntamiento de Pekín. Y este plan fijó objetivos específicos para reducir la polución un 35% en los siguientes 4 años. Y el enemigo número 1 fue precisamente el mineral que hizo posible la rápida industrialización. Esto es sumamente interesante porque China desde el último cuarto del siglo XX ha utilizado como su principal fuente de energía del país el carbón. Así que el gobierno prohibió la construcción de nuevas plantas de carbón en las ciudades y las regiones más contaminadas y forzó a las existentes a reducir emisiones o más bien cambiarse al gas natural. Así que en el año 2017 se clausuraron 27 minas de carbón en la provincia de Shanxi, que es la mayor productora de este mineral en China, y en enero del 2018 cerró la última planta de carbón en Pekín, mientras el gobierno chino cancelaba los planes de construcción de otras 103 centrales. Y aunque el carbón sigue siendo la principal fuente de electricidad en China, pues ha pasado del 67,4% de la producción total en 2013 al 56,8% en 2020. Esto es fascinante porque lo que hicieron fue unir voluntades y trabajar en pro de la calidad del aire, un aire limpio, y para compensar esa descarbonización, pues el gobierno chino también aumentó la generación de energía de fuentes renovables y lo hizo hasta el punto de que en el año 2017 las energías renovables representaron una cuarta parte del total de la generación energética del país, superando incluso a Estados Unidos, donde la cuota fue del 18% en ese mismo año. Y lo hicieron hasta el punto también, Carlos Alberto y oyentes, que trabajaron en la promoción activamente de la energía nuclear. Entre el año 2016 y 2020 duplicó su capacidad, desde 47 gigawatts con 20 nuevas plantas, y para el 2035 ellos planean alcanzar los 180 gigavatios, casi el doble de la potencia actual de Estados Unidos. Otra de las medidas que también es interesante compartir en este programa fue reducir la capacidad de producción de hierro y acero en la industria. Así que solo entre el 2016 y 2017 esto rebajó 115 millones de toneladas, que es una cifra significante, y por supuesto puso en el punto de mira a los vehículos con motor de combustión. En Pekín, Shanghái y otras ciudades grandes, pues se restringió la cantidad de automóviles en circulación con cuotas diarias y se limitó el número de matrículas nuevas cada año. Esto no impidió pues que los automóviles activos en China pasaran de 126 millones en 2013 a 273 millones en 2020, según los datos oficiales, pero con menos emisiones. No dejaron de circular carros, la gente siguió incluso adquiriendo nuevos vehículos,
pero aquí lo interesante es que habían menos emisiones a pesar de que sí habían más vehículos, y es que el gobierno endureció los estándares y a finales del año 2017 suspendió la producción de 553 modelos de vehículos locales y extranjeros que contaminaban demasiado. Así que lo que se estima es que China en su conjunto va a ganar 2 años de su esperanza de vida promedio si los ciudadanos continúan respirando un aire más limpio en relación con los niveles que se respiraba en el año 2013. Y también se destaca, Carlos Alberto y oyentes, que los ciudadanos de las 4 ciudades respiran un aire significativamente más puro, más limpio después de estas medidas, y de igual forma pues se trabajaron en más planes, porque al programa de 4 años del 2013 que les estoy comentando, siguieron otros 2 planes trienales para combatir la contaminación del aire, uno en 2018 y otro en 2020, que en este momento está en marcha y que han endurecido aún más las medidas de control de emisiones. Y por otro lado, pues también las restricciones, los confinamientos por el COVID-19 indudablemente ayudó muchísimo a que se redujera la actividad industrial, el transporte, y esto se tradujo en un descenso de la polución. Y qué importante es que el gobierno trabajó con estas medidas. Y uno en este momento que el gobierno trabajó estas medidas para reducir la contaminación del aire. En este momento China está comparada con el mundo. Sin embargo, pues no todo es lo que se dice es una maravilla, Carlos Alberto, porque falta todavía muchísimo esfuerzo, todavía falta mucho camino por recorrer, pero entonces uno se pregunta, ¿qué hubiese pasado con los habitantes de esta ciudad, de este país, de Pekín especialmente, si no se hubiesen trabajado estas medidas? Probablemente la muerte por enfermedades respiratorias iría en aumento, pero tomaron la decisión. Fue difícil, van en proceso y van muy bien, la verdad. Y le cuento una cosa, Marian, que no solamente los chinos, sino en muchos países se están tomando medidas muy serias, muy drásticas. Por ejemplo, la Unión Europea anunció ya que el vehículo a combustión interna dejará de ser fabricado en 2035 para la Unión Europea. Tampoco se podrán importar vehículos con combustión interna, sea de gasolina o de diésel. Y esto para presionar un poco a la industria automotriz a que comience a generar ya alternativas diferentes a la combustión de combustible fósil. Por eso se hace indispensable saber que hay medidas en diferentes lugares del mundo, y estaba viendo un informe, Mariana y amables oyentes, publicado el 26 de enero de 2018 con una modificación el 11 de mayo de 2021, en que los europeos también hablan de ese gran trabajo que han realizado para conservar la calidad del aire. Y dice este informe, la calidad del aire de Europa ha mejorado considerablemente desde que la Unión Europea y sus Estados miembros introdujesen políticas y medidas relativas a la calidad del aire durante la década de los años 70. Imagínese, Marian, desde los años 70 vienen trabajando para cuidar la calidad del aire. Las emisiones de contaminantes atmosféricos procedentes de muchas de las principales fuentes como el transporte, la industria y la generación de energía están ahora reguladas y en líneas generales disminuyen, pero no siempre en la medida prevista. Las elevadas concentraciones de contaminación atmosférica siguen incidiendo significativamente en la salud de los europeos. Entre los elementos que causan los mayores daños se encuentran la materia particulada y el dióxido de nitrógeno. Según el último informe sobre la calidad del aire anual de la Agencia Europea de Medio Ambiente, la mayoría de las personas que viven en las ciudades europeas siguen expuestas a niveles de contaminación atmosférica que la Organización Mundial de la Salud considera nocivos. Según este informe, las concentraciones de las denominadas partículas finas fueron responsables de aproximadamente 428.000 muertes prematuras en 41 países europeos en el año 2014, de las que en torno a 399.000 se produjeron en la Europa de los 28.
La mala calidad del aire también tiene repercusiones económicas importantes, ya que incrementa los costos médicos, reduce la productividad de los trabajadores y daña el suelo, las cosechas, los bosques, los lagos y los ríos. Aunque la contaminación atmosférica suele estar asociada a episodios y a picos de contaminación, la exposición a largo plazo a dosis menores constituye una amenaza aún mayor para la salud humana y para la naturaleza. Animales, bosques, agua, aire. Debemos valorar nuestros recursos naturales. Si todos lo sabemos, ¿por qué no lo hacemos? Nuestro oxígeno promueve una clara conciencia. Me convierto en respiración, reflejo de paciencia. Soy frescura, soy color, soy refugio de amor. Y hablando un poquito de la región latinoamericana, hay que hablar de Guatemala, Bolivia, El Salvador y Perú, porque en este momento están entre los países con mayor contaminación ambiental, con niveles entre 20 y 30, mientras que el resto de países se sitúan en su mayoría entre 10 y 20, porque Estados Unidos está promediando 7,1 microgramos por metro cúbico, y lo cierto es que no mucha gente en el planeta puede decir que respira aire puro, porque el 97% de la población mundial pues vive en lugares donde la calidad del aire rebaja los estándares de la Organización Mundial de la Salud. Y afirma Hazen Kopf, quien es un especialista, un estudioso investigador de estos temas, asiático, de estos temas de la contaminación atmosférica. Abro comillas, vivimos vidas más cortas por la contaminación del aire que respiramos. Estimamos que debido a esta se pierden más de 2 años de esperanza de vida promedio en el mundo. Cierro comillas. Impactante reconocer esto, que casi que nosotros mismos estamos limitando, acortando nuestra propia esperanza de vida, pero también calidad de vida, porque terminar nuestros años con enfermedades respiratorias, o no solo terminar, también cuando estamos jóvenes y estamos expuestos a esta contaminación, los daños están allí. Y pensar también en los niños. ¿Cuántos niños lactantes desde ya empiezan a diagnosticarles enfermedades respiratorias? Reflexionando sobre las altas temperaturas que hay en Europa, Marian, por estos días, la ola de calor, los incendios forestales que aumentan el CO2, más la cantidad de pólvora que estalla en los aires y en muchos lugares en Ucrania. Esto también tiene una influencia en el clima, no solamente de Europa, y vemos las más altas temperaturas registradas en los últimos años. Entonces, cualquier acción, pequeña, mediana o grande, influye en el clima, influye en la contaminación, influye en la temperatura, influye en la salud, influye en la tranquilidad, influye en el confort, en el bienestar. Por eso debemos ser cuidadosos, respetuosos de la vida en todo el planeta, porque el superorganismo vivo más grande que existe es nuestro planeta, y allí estamos nosotros, todos los seres humanos viviendo, y la contaminación viaja sin visa y sin pasaporte. Hoy está por allá, mañana estará por acá, hoy está por aquí, mañana estará por allá. Por lo tanto, nuestras acciones responsables deben ser una constante. Ser amables con el medio ambiente, con el planeta, es una obligación. Hay una gran responsabilidad colectiva. Carlos Alberto, y usted mencionó algo que me parece es muy interesante, y es que la naturaleza en este momento es la víctima olvidada de la guerra de Ucrania, porque habrán daños que nunca se podrán recuperar. La contaminación provocada por los bombarderos sobre fábricas y plantas químicas afecta a millones de personas, pero también a la naturaleza. Y los combates han causado incendios en zonas protegidas de alto valor natural, por ejemplo, la costa del Mar Negro. Entonces, los humedales, los bosques y los marismas del sur de Ucrania son un auténtico refugio natural. Miles de especies han encontrado su hogar en la valiosa desembocadura del
Dnieper, un espacio protegido al más alto nivel y con escasa presencia del ser humano. Ahora, sin embargo, la zona se encuentra en pleno centro de la ofensiva, Carlos Alberto, rusa, y pues los misiles y bombardeos han dejado en ella una huella imborrable. Mire, este lugar era espectacular y la naturaleza sí que es olvidada y pocas veces uno reflexiona acerca de esto porque es muy afectada cuando hay una guerra. Y recuperar un espacio natural dañado no es como reconstruir una casa, de ninguna manera. Estamos hablando de un mínimo de 20 años para volver a la situación anterior antes de la guerra. Entonces, qué importante es entender esto, que los bombardeos sobre los depósitos de combustibles y las fábricas de importancia militar pues está haciendo un daño espantoso en el paisaje. Los incendios dejan una huella casi que imborrable en los árboles, es dañar la vida. Entonces, qué importante esa reflexión que usted, Carlos Alberto, acaba de hacer, porque a veces hay países del mundo que contemplan el ecocidio, y esto está pasando en este momento con la contaminación del aire, con la contaminación del suelo. Quien viaja sin visa y sin pasaporte, usted lo explicaba ahora, y esto está ocurriendo. ¿Es una víctima más? La naturaleza en ese lugar. Por eso debemos clamar por la paz. La paz es mantener la armonía entre los seres humanos, cualquiera sea su ideología, su pensamiento. Y en este momento, como lo dice también hasta las Sagradas Escrituras, una pequeña chispa puede incendiar un gran bosque. Ojalá esa pequeña chispa se apague y los gobernantes del mundo entiendan que en una pelea, así se gane, se pierde. Por eso, ojalá esto no pase a mayores, no se involucre más gente, no haya más desarmonía y que se llegue a un entendimiento. Lamentablemente, la guerra siempre ocasiona destrucción, muerte, dolor, resentimientos, hambre, desplazamientos. Son innumerables las consecuencias que tiene la guerra. Pero ojalá esto no se extienda y se pueda frenar oportunamente. Gracias, amables oyentes. Sigamos reflexionando, sigamos practicando acciones sencillas, cotidianas, voluntarias, personales y también familiares. Motivemos a nuestra familia para cuidar el aire, para sembrar árboles, para evitar la contaminación. Solo así podemos mantener el equilibrio de la maravillosa vida en este superorganismo llamado planeta Tierra, que también merece salud y merece un aire limpio. Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita.